lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios. Y le dice el comportamiento que los cristianos debemos de tener en tiempos de conversión. Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Con qué fuerza nosotros nos enfrentamos al mundo? ¿Cuál es la calidad espiritual con la que nosotros vamos y llevamos la palabra de Dios al mundo? Hermanos queridos, Dios en estos tiempos requiere de una iglesia fuerte, de una iglesia llena de Espíritu Santo, de una iglesia llena de valor, llena de optimismo para poder llevar el mensaje de parte de Dios. La iglesia, cuando se fundó, llevó la palabra de Dios a muchos lugares. Yo estaba sentado, tenía yo 9 años, y estaba sentado enfrente de mi casa cuando miré a 5 personas, 5 hermanos vestidos de blanco, predicando la palabra de Dios. Y en ese momento yo sentí en mi corazón el deseo de ir a la iglesia. Y cuando yo estaba sentado y escuchaba a los hermanos en la escuela sabática hablar de todas estas cosas, yo no podía creer. Hasta que un día, a través de otro gran siervo de Dios, cuando yo cumplí 16 años, vine a la iglesia, movido por la predicación de otro siervo de Dios. Hermanos, es lindo estar en el tiempo de Dios. Muévete en el tiempo de Dios. No permitas que todos los sueños, no permitas que todos los planes, los proyectos grandes que tú un día abrazaste, que tú un día pusiste en tu corazón, de llevar el mensaje a las almas, de dar el testimonio de una iglesia poderosa, de una iglesia fuerte, de una iglesia que pregonaba la sanidad divina, de una iglesia que pregonaba el valor del discipulado, de una iglesia que pregonaba el valor de la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia, Dios en su tiempo la ha puesto. Y tú, hermano mío, estás en ese tiempo. Tú eres parte de ese pueblo. Tú eres parte de ese pueblo que Dios, desde que comenzó ese trabajo el Señor, desde ese tiempo, desde atrás, desde Moisés, dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, al final del capítulo 11, decía Pablo, tiempo me haría falta a mí para hablar de Gedeón. Tiempo me haría falta a mí de hablar de Jefté, de Barak, de David, de Samuel. Tiempo me haría falta de hablar de los profetas. Yo, como admirador de estos héroes modernos, pudiera decir, tiempo me haría falta a mí de hablar de Samuel, tiempo me haría falta hablar de Daddy John, me haría falta hablar del hermano Sala, de muchos siervos de Dios. Muchos siervos de Dios, que gracias a ese esfuerzo hay muchas iglesias y muchas almas convertidas al Evangelio, y yo soy una de ellas. Por eso, hermanos míos, es necesario que los siervos de Dios, que nosotros, los que pertenecemos a esta gloriosa iglesia, en este tiempo que estamos, llevemos ese mensaje. Porque estamos en el tiempo de Dios. Y es importante que la iglesia de Jesucristo lleve el evangelio puro, el evangelio sin mancha, el evangelio santo que el Señor un día nos permitió a nosotros conocer. Entregarle al Señor ese ministerio que ha puesto en nuestras manos.
una juventud linda, una juventud entregada, una juventud santa. Pero esto solamente lo podremos hacer, hermanos, con Espíritu Santo, esforzándonos. Esos siervos de la antigüedad, dice la palabra de Dios, que su heredad era el cielo. Esa era su heredad. Esa debe ser tu heredad, hermano. Esa debe ser tu heredad. He visto a muchos siervos de Dios descender, que ya no están con nosotros. Cuando yo los veo, yo digo, tú dejas tu testimonio, mi hermano. No te llevas nada, pero dejas ese testimonio. Y hoy yo puedo decir, en este tiempo, en el tiempo que Dios me está permitiendo vivir, yo quiero ser como uno de ellos. ¿Tú quieres ser como uno de ellos? Hermanos, si tú quieres ser como uno de ellos, vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos por llevar la palabra, por llevar esa iglesia santa, esa iglesia que cuando llegaron a nosotros así nos la pusieron en nuestras manos. Santa, limpia, pura, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Así venía el pueblo delante de la presencia de Dios y presentaba su sacrificio para ser santificado de parte de Dios. Cuando tú vengas con ese sacrificio, con ese esfuerzo, hermano mío, yo te aseguro que la iglesia va a crecer. Este jueves pasado estamos teniendo una obra de extensión en una ciudad que se llama Cape Coral, cerca de Naples, ahí cerca de Fort Myers. Y a mí el Señor me ha concedido, ese es otro reto que el Señor me ha concedido, empezar a trabajar con unas almas que están ahí en ese lugar. Y me dio un gusto grande cuando nosotros nos reunimos en la casa de una hermana que se llama Marilyn García. Nos reunimos cerca de 12 hermanos. Y yo decía en mi corazón, en mi mente, Señor, concédenos llegar. Concédenos llegar, Señor. Concédenos unirnos, como dice en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Concédenos recibir esa última promesa que tienes preparada para tus hijos. Esa última promesa que es que estaremos todos juntos en el reino de los cielos. Nosotros, decía el pueblo le decía a Jesucristo, nosotros somos pueblo de Dios, no somos hijos de fornicación, somos hijos de Dios. Y el Señor le decía, si ustedes fueran hijos de Dios, si ustedes fueran, le decía, ustedes me amaran a mí y creyeran lo que yo estoy hablando, les dijo el Señor. Y les dice en el versículo 43, les dice, ¿por qué ustedes no escuchan mis palabras? ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no lo escuchan? Porque ustedes no saben. Sencillamente porque ellos no estaban en el tiempo de la salvación, en el tiempo de Dios. Por eso no lo escuchaban. Estaban en otra cosa, estaban en otro ambiente, en otra situación. Pero nosotros, hermanos, misioneros, miembros, siervos de Dios, ustedes hemos decidido lo que somos, vestirnos como siervos de Dios. Yo me siento orgulloso de ser un siervo de Dios. Y yo sé que ustedes también. Este es el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, usando a estos grandes siervos de Dios que tenemos al frente, nos ha dicho que volvamos y que hagamos esa obra maravillosa de predicar la palabra de Dios.
Vamos a unirnos a ese esfuerzo de llevar la palabra. Vamos a unirnos a ese esfuerzo de engrandecer la obra del Señor. Todos juntos, como un solo hombre, tal y como la iglesia comenzó, así el Señor desea. Hoy tenemos más facilidad para poderlo hacer. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Dios bendiga esta gloriosa iglesia. Dios la bendiga. Porque en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la incredulidad, en medio de la rebeldía, la iglesia está caminando. En medio de tanta dificultad, en medio de tanta herejía, la iglesia sigue caminando. Únete a ese tiempo, mi hermano. Únete a ese tiempo, porque Dios desea de ti usarte para honra y gloria de su nombre. Hermano, caminemos en el tiempo de Dios. Que Dios le bendiga.